Rechazamos las doctrinas del error, desechamos la invención, lo que es mera tradición, que invalida la palabra del Señor. El siguiente video está dedicado a todos aquellos corazones que no tienen por obsoleta y basura la palabra de Dios. Escuchemos atentamente y abramos nuestros sentidos espirituales. El hermano Aarón siempre le preguntaba a la iglesia si su predicación estaba fundamentada en las Santas Escrituras, para que los oyentes tuvieran la certeza y confianza en la palabra de Cristo. Así nos dio la clave para detectar a los falsos apóstoles, nos enseñó cómo identificar a los obreros fraudulentos, apóstoles de Satanás disfrazados de ángeles de luz. Escuchemos la doctrina verdadera en la voz de nuestro hermano Aarón. Es para no igualarse, nunca andarse comparando, nunca ser intrépido, nunca ser aprovechado, nunca tener valor para enfrentar, para humillar, para avergonzar a otro. Ese es pobre de espíritu, ¿entiendes? Ese es, en el mundo hay, ahora con el conocimiento del Señor Jesús, si allá en el mundo fuimos atrevidos, intrépidos, ¿verdad?, abusivos, ahora que el consejo de Dios lo hemos oído, vamos a refrenar nuestras costumbres mundanas, porque el conocimiento de Dios nos está a nosotros doctrinando, nos está preparando. No venimos preparados por el mundo, nos está educando. Más claro, para eso es la Santa Biblia, para educarnos. Y cuando nosotros comparezcamos delante de Dios, tenemos sincera satisfacción que fuimos educados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y los hombres falsos predicadores, cuando comparezcan delante de Dios, Dios los va a arrojar fuera, apartados de aquí. Yo también fui predicador, yo también fui apóstol, yo también fui ministro, yo también fui sacerdote, yo también fui obispo, yo también fui papa. Apartados de aquí, obradores de iniquidad, no os conozco, porque no fueron preparados, no fueron doctrinados, no fueron educados por el Santo Espíritu, fueron educados por la ciencia humana. ¿Entiende, hermano? Entiende, por eso el Señor dice, cuando esos falsos profetas son a predicar por las calles y por las casas y por los pueblos y por las aldeas, dice que salen por todo el mundo entero para ser grandes prosélitos, pero no son enviados de Dios, son enviados por los hombres del mundo, con dinero, para ser prosélitos, y después ya tienen controlada a la gente, se empiezan a adoctrinar según sus tradiciones de los americanos, según las tradiciones de los hombres codiciosos del dinero, o quieren aprovecharse de la gente para infundirles sus tradiciones humanas, lo cual Dios les declara a esos hombres: en vano me honráis, en vano habéis creído. ¿Por qué en vano me honráis? Yo también, dicen ellos, también honramos acá a Cristo, también honramos acá a Dios, también creemos en Dios. En vano han creído. Háblales con confianza. En vano honran a Dios, en vano creen en Dios, porque no es Dios el que los doctrina, no es el Espíritu Santo quien los dirige, es la ciencia humana, es la humanidad, es el hombre animal todavía, es el falso profeta que se introduce, ¿verdad?, que usurpa un derecho que no le pertenece, viene con el descaro. Yo también soy enviado de Dios, yo también soy ungido de Dios, yo soy representante de Cristo, pero tú que eres ignorante conforme al mundo, pero tienes la sabiduría de Dios. Dios te ha declarado cuáles son los falsos profetas. Dios te ha hecho ver cuáles son los falsos ministros, los obreros fraudulentos, ¿me entiendes?, que no tienen ninguna autoridad, aunque ellos se la apropian, pero no es cierto delante de Dios. ¿Qué dice a esos falsos profetas? Profeta es el que predica el evangelio sin ser enviado por Dios. Es falso profeta. ¿Sin ser qué?
sin ser enviado de Dios, se llama falso profeta. ¿Qué descaro tiene aquel día delante de Dios? Señor, Señor, así descaradamente dicen, Señor, Señor, yo también prediqué en tu nombre, yo también en tu nombre lancé muchos demonios fuera, también en tu nombre hice sanidades. Les contestará el Señor, apartados de aquí, obradores de iniquidad, no os conozco. ¿Está sentada mi predicación en la palabra del Señor, sí o no? Y de siempre. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no habéis creído en vano. Es que cualquiera que se profesa ser el cristiano y no sujeta a obedecer la palabra de Dios, en vano está creyendo, en vano ha creído. En vano ha creído. Dice el Señor, cualquiera que me oye esta palabra y no la pone por obra, entonces no los oidores son los que son salvos para con Dios, no los oidores son los que han hallado gracia delante de Dios. Dios será de los que practican y hacen su voluntad. Dice el Señor Jesucristo, cualquiera que me oye esta palabra de Dios y no la pone por obra, se compara a un hombre insensato. Insensato. Fíjate quién fue el que dijo insensato a todo aquel cristiano que profesa ser de Dios y no practica lo de Dios. ¿Cómo le llama a Cristo Jesús? Insensato le llama a Dios. Insensato le llama al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cree en Cristo. Porque alaba a Dios. Porque cree en Dios conforme a su criterio propio y no conforme a la disciplina que está en la Santa Biblia. Dice el Señor que cualquiera que oye y no practica y no pone por obra, dice, le comprara a un hombre insensato que se pone a edificar su casa sobre la arena. Y cualquier viento o río tumba aquella casa y son peores. Así compara a los cristianos, no son fieles. Hoy están alabando a Dios y como no edifican su casa sobre la roca que es mi Señor Jesucristo para practicarla, para poner por obra, cualquier mujer, cualquier muchacha se lo saca, cualquier trabajo, cualquier dinero, cualquier amenaza, cualquier miedo, cualquier vergüenza, cualquier interés o conveniencia del mundo o persecución, corre y déjalo de Dios. Eso es río, eso es viento. Y son peores sus ruinas. Qué sabio es mi Dios. Este consejo, esta exhortación es para que nos afirmemos en Cristo nuestro amado y Salvador. No dilata el Señor Jesús. Tú sabes hoy... Al comienzo de la nueva era apóstata hubo voces de hombres y mujeres valientes que no se amedrentaron y denunciaron la apostasía. Una de ellas es la de nuestro hermano Neftalí Corralejo, a quien le enviamos un saludo en Cristo y nuestro reconocimiento como un joven valiente, fiel a su fe. Oramos por él y por todos aquellos que alzaron y siguen alzando su voz sufriendo las consecuencias de no renunciar a la doctrina cristiana. Dios los sostenga y los bendiga siempre. Escuchemos esta escuela dominical transmitida en Radio LLDM. ¿Qué tal, amables radioescuchas? Bienvenidos a su programa Radio La Verdad. En su programa dominical, el día de hoy vamos a tocar un tema del cual quiero hablarles para que no se vayan y nos acompañen. El tema del día de hoy es falsos apóstoles. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto agradecemos a las 790 de amplitud modulada que nos permite este espacio para hablar las cosas que son de nuestro Dios. Y antes, les recuerdo el tema falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Esperamos sus comentarios. Quiero que abramos nuestras Biblias
ahí en Proverbios capítulo 20, el verso 17, aquellos que tengan una Biblia a la mano. Si no, pues yo se los voy a ir leyendo conforme vayamos con la plática. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Por qué les leo este texto antes de iniciar? Porque vamos a hablar de aquellas señales de los falsos apóstoles en este tiempo. Porque sí los hay, y seguramente ya te ha tocado a ti conocer o saber de algunos de ellos, pero tienen sus señales, y estas son las que vamos a tratar de mencionar y describir. Pero si tú tienes alguna otra, pues ahí está la línea telefónica, ahí en cabina está nuestro amigo y hermano Rogel. Les recuerdo el teléfono 3770-2025. Primero, pues ¿qué es un apóstol? ¿No? Antes de hablar de la parte contraria, es bueno entender el concepto de apóstol. Bueno, la palabra apóstol, conforme a la Biblia, es enviado, mensajero o delegado. Es alguien a quien por otro superior se le encarga una representación. Sobre todo podemos hablar del caso de nuestro Señor Jesucristo, y quiero tomarlo en breve, lo que dice allí en el libro de los Hebreos, capítulo 3, el verso 1. Se los voy a leer para la gloria de Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, hablar de apóstol de Dios, porque no podemos tomar el término apóstoles de Dios, porque solamente hubo un enviado de Dios en su tiempo, y fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos la primera parte de nuestra plática. ¿Cuántos apóstoles de Dios hay en el mundo? La respuesta es solamente uno, y este es el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo fue el mensajero, el enviado, el delegado de Dios, el encargado de representar a Dios a donde Él fue enviado. E incluso, fíjate, bien importante, Él cuando llegó aquí a la tierra, cuando empezó a predicar, Él hablaba de un reino, y Él decía: mi reino no es de esta tierra y no lo van a poder conocer con estos ojos. Y empezaba a hablar de su misión, y las personas que le creían a través de la fe, pues ahora están gozando de esta alianza. Entonces, recapitulamos esta introducción. Un apóstol es un enviado, y de Dios solamente se ha conocido, según la Sagrada Escritura, un solo apóstol, el apóstol de nuestra profesión, al cual bien dice el apóstol Pablo que consideremos. Muy bien. Posterior a esto, habla la Sagrada Escritura que Él también mandó apóstoles, representantes, mensajeros, enviados, porque si bien es cierto, y como tú bien lo sabes, la Biblia nos menciona que no siempre estuvo el Señor Jesucristo en su condición de ser humano sobre la tierra, y que cuando Él partió, Él se encargó de este ministerio dejarlo en manos de alguien. Y desde que Él inicia, se levanta, dice la Biblia que va al mar y se encuentra con unos hombres que estaban pescando y los recluta, por decirlo de este modo. De repente va con un cobrador de impuestos y también lo recluta, y Él elige a los que Él quiere. Y el apóstol Pablo también recibió un llamado personal de Jesucristo, pero este ya no es en carne, sino a través del Espíritu, y es cuando lo narra ahí en Hechos 26. También en otro capítulo anterior, recuerdo el 7 o el 9, tú lo has de saber bien. ¿Por qué te digo esto? Porque ya sabiendo qué es un apóstol, qué se requiere para ser apóstol, ojo, de Jesucristo, y pongamos mucha atención, apóstoles de Dios solamente uno, y apóstoles de Jesucristo, ¿cuántos? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues el Señor Jesucristo decidió que aunque Él no estuviera en vida, levantar a un apóstol más para que predicara el ministerio a los gentiles. Y señales de apóstol tienen, y esto lo vamos a ver más adelante, pero antes de proseguir, quiero recordar: sabroso es al hombre
el pan de mentira. Es muy sabroso el pan de mentira, según el proverbista y el texto que acabamos de leer. La mentira es fácil de recibir, la mentira es fácil de aceptar e incluso es hasta cómodo, se adapta a nuestras necesidades. Cuando alguien no quiere saber la verdad, está en un lugar muy confortable, al contrario de la verdad, porque esa a veces sí duele, a veces sí hiere. Sin embargo, decía el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué necesitamos para ser libres? Pues llegar al conocimiento de la verdad. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29, habla el apóstol Pablo unas palabras que yo quisiera que tuviéramos en mente siempre que nos acordemos de nuestro Dios, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de que si estamos en esta tierra, si a nuestra alma se le dio este cuerpo, es con un propósito, es con el propósito de la salvación, es con el propósito de que aunque esta carne se desvaneciere o se deshiciere, tenemos una morada eterna en los cielos, no hecha de manos de hombres, mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en Hechos 20:29 hay una alerta a la cual nosotros tenemos que obedecer. Te lo voy a leer para la gloria del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Aquí nos encontramos con una advertencia del apóstol Pablo. Él ya sabía que su vida no iba a ser muy larga sobre la tierra, porque si hay algo que distingue a los apóstoles de Jesucristo, a los representantes de Jesucristo, es que como Cristo se ganan muchos enemigos. El mismo apóstol Pablo decía, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Pero por qué se ganan enemigos? Por hablar la verdad. Y el peligro que veía el apóstol Pablo era esto: yo sé que cuando yo me vaya, ya sea que me den muerte, ya sea que muera en una cárcel o en algún naufragio o en el camino o hasta en manos de los propios hermanos, él decía, está este peligro, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. Comprendamos la palabra lobos rapaces. Cuando uno ve a estos animales en cautiverio, en el zoológico, y ya hablan de que estos lobos son inteligentes o son astutos, tienen una forma de cacería muy particular. ¿Cómo son los lobos? Pues es bien sabido que estos van acorralando a la presa y van emboscando por un lado y por otro hasta que la presa ya no tiene a dónde irse y lo único que pasa es correr, intentar escaparse, pero al final acaba rindiéndose. Pues así son estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estos falsos predicadores que van a estar incluso dentro de tu congregación. Aquí la cuestión es cómo identificarlos, ¿no? Porque regularmente nosotros podemos confundirnos o podemos ser engañados. ¿Por qué? Pues porque hay milagros. ¿Por qué? Porque hay palabra. ¿Por qué? Porque me hizo llorar. Y todas estas señales pareciera que dijeran, uno dice, pues es que dicen que aquel pastor o aquel apóstol puso sus manos sobre mi hijo y se curó. Y es que él tiene poder y si no es de Dios entonces no entiendo. Quiero que continuemos con la lectura de que estos hombres, estos embaucadores, también tienen poder, también tienen dones. Es más, también hablan la palabra de Dios. Vamos a leerlo rapidito, ¿qué te parece? Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, fíjate nada más el poder que tienen estos hombres, que pareciera que son hombres nobles, pero acuérdate, son lobos rapaces. ¿Y de qué se disfrazan estos lobos rapaces? Dice la misma palabra del Señor, se disfrazan de ovejas. Vamos a leerlo rapidito para que nos alcance el tiempo.
Allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer primero el 3 y el 4. Te lo voy a leer para la gloria del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, y aquí está la característica de la que te hablo, el engaño, el arte del engaño. Porque no vendrá, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de aquella promesa que Él hizo que iba a regresar por su pueblo, por los fieles, por los que se habían guardado del pecado, por aquellos que creyeran en su nombre y que bautizándose recibieran el perdón de sus pecados. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es negar la fe e incluso blasfemar del Señor Jesucristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, representándolo en un hombre, pero realmente este espíritu no solamente llega a un hombre, llega a aquel que cegado por la maldad, que cegado por los deseos carnales que ahorita vamos a hablar, hablan y se creen representantes no solamente de Cristo, sino a veces llegan a decir que ellos son los que representan al mismo Dios, cuando el único representante de Dios sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, y en el cielo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. El verso número 9 y hasta el 12, vamos a seguir con esta lectura para comprender las señales de estos hombres farsantes y embaucadores. Hablando del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, fíjate, aquí pareciera que hay una disonancia. Dios les envía un poder engañoso. A ver, ¿quién les da este poder a estos hombres? ¿Se los da Satanás? ¿Se los da el diablo? No. Bueno, la Sagrada Escritura así lo dice. Te repito el texto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 hasta el 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, estos hombres, guiados por este espíritu inicuo de mentira, decíamos en el verso 3, de engaño, que tienen que venir. No es algo que vayamos a nosotros poder evitar, no es algo que nosotros vayamos a poder decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? No mandes hombres engañosos o no mandes hombres inicuos. No, van a existir. Y justamente como van a existir estos, así se van a probar a los escogidos para el día de la redención. Y como van a existir y como existen actualmente, pues entonces está la advertencia en este libro que es la palabra revelada de Dios en aquellos tiempos para los hombres de Dios y que ahora son para nosotros enseñanza y guía para conocer el camino de la verdad. Así que estos hombres tienen poder, pueden hacer milagros, por supuesto que sí. Claro que también pueden hablar palabras hermosas. Claro que pueden tener discernimientos de la palabra de Dios que estremezcan el alma. Pero bien decía el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Por eso es bien importante leer la Sagrada Escritura, para que no llegue un embaucador y llegue y toque las fibras sensibles de tu alma y te hable de tu miseria, de tus carencias, y que tú digas, sí, eso mismo me pasa y por lo tanto este hombre es un apóstol de Jesucristo. No. Decía el apóstol Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Entonces, este advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí vuelve a mencionar este concepto llamado
la verdad. ¿Qué se necesita para ser salvos? Se necesita llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está el testimonio de la verdad? Pues en la Sagrada Escritura. Así que bueno, de entrada, ¿qué es la recomendación que nos hace el Espíritu Santo el día de hoy? Es que si en algún lugar a este libro, y lo levanto a los que nos puedan ver a través de las redes sociales, si no, los que nos escuchan a través de radio, los que dicen que este libro es basura, los que dicen que este libro no nos ayuda como regla de fe, o que los que nos dicen que la palabra inspirada por Dios en el tiempo antiguo es palabra muerta, hay que tener cuidado, porque son las señales de que que la persona que te dice esto no es un enviado genuino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bueno calzar todo lo que decimos con la Santa Biblia. Bueno, y sobre todo, si alguien te dice que hay otros libros que tienen otras doctrinas que nos acercan al conocimiento de la verdad, hay que tener cuidado también. Vamos a nuestro primer corte comercial. No se vayan. Esto es su programa Radio La Luz del Mundo. En esta predicación dominical con el tema Falsos Apóstoles. Bien. Es un tema que causa mucho revuelo entre las personas, porque pues aquí se pone en riesgo a veces el origen de una fe quizás débil, o se pone en riesgo el origen de unas creencias que se contradicen, y por eso es importante conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y para continuar, yo quiero leer lo que dice en Gálatas cuando el apóstol Pablo se presenta, porque él era un auténtico y genuino apóstol de Jesucristo. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Nótese algo, el apóstol Pablo dice claramente: yo soy apóstol de Jesucristo, no soy ni apóstol ni de hombres ni por hombres, porque algunas denominaciones, los que eligen a sus apóstoles o a sus dirigentes son los mismos hombres. Hacen un consejo y se ponen de acuerdo a ver cuál tiene más capacidad para dirigir la iglesia, porque se necesita alguien que tenga capacidad intelectual para poder dirigir estas masas. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo dejó claro cuando escogió al apóstol Pedro, cuando escogió al apóstol Juan, al apóstol Jacobo, al apóstol Judas, que no se necesitaba más que ser escogidos, y para que a través de ellos el Espíritu Santo hablase lo que Dios quería o lo que Dios quiere, hablando en estos tiempos para cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pablo decía: ni de hombre ni por hombre. Entonces, si en tu congregación escuchas que en alguna congregación el apóstol, el maestro, el obispo, el reverendo es puesto por hombres, pues entonces la iglesia es de hombres, y ya por simple deducción no es de Dios. Seguimos, 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí está otra vez la advertencia, porque siempre ha pasado en la iglesia de Cristo que se levanten hombres diciéndose, nombrándose tocados por Dios, y hasta narran el testimonio de cómo Dios les habla, y que vieron a Dios, y que vieron el infierno, y que vieron el cielo. Cosas, hermano, pues para empezar, a Dios nadie le ha visto jamás. Y si te fijas, también podemos analizar las inconsistencias cuando dicen Dios me habló o Dios me dijo que me levantara y tomara este ministerio, y por lo tanto pues yo ya soy apóstol. Y sin embargo, ¿quién le habló al apóstol Pedro cuando lo encontró pescando? ¿Dios o le habló Jesús?
¿quién le habló al apóstol Pablo cuando lo levantó para el ministerio? ¿Fue Dios o fue Jesús? Hasta en estos conceptos tan simples podemos darnos cuenta de quién es el mentiroso y quién es el verdadero. Es que a mí Dios me habló. Mentira. Es mentira totalmente. O a menos que tú no te bases en la Sagrada Escritura, no te bases en la Biblia. De este modo, pues sí, a ti te habló Dios, pero sabes que ya estamos partiendo a partir desde la mentira. Falsos apóstoles o errores fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo diablo también se disfraza como ángel de luz. Bueno, quiero, para continuar este tema, hablar de dos características de los falsos apóstoles, predicadores, falsos maestros, porque incluso hablemos del poder y de las riquezas. ¿Está bien? Una característica que tienen estos hombres fraudulentos es que prometen bendiciones a cambio de tu dinero. Que te dicen, Dios te va a bendecir, pero ¿cómo quieres que Dios te bendiga si tienes el puño cerrado? Es decir, empiezan a traficar con la fe de los hombres para ofrecerles, e incluso, ¿sabes qué es lo que ofrecen? Ofrecen bienes materiales. Es que ¿cómo quieres que Dios no te bendiga si tú a Dios no le das nada? Pero ¿a quién le estarás dando tu dinero? ¿A Dios o a los mismos hombres? Así que pongamos atención. ¿Qué otra cosa? Promueven el deseo de poder y de riqueza y confunden el concepto de prosperidad con el concepto de codicia. Te van a decir, es que Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, por lo tanto tienes que dar y tienes que donar, y si no tienes dinero no importa, tienes alguna propiedad. Fíjate nada más cómo operan. A veces no son herejías, a veces van en contra del sentido común. Promueven, te decía, que en esta vida vas a tener poder, vas a tener riqueza, y te disfrazan la prosperidad, que principalmente es espiritual, y la convierten en material. Y te disfrazan la prosperidad, que principalmente es espiritual, y la convierten en material. Esto se llama codicia. Son personas que confunden, te repito, la prosperidad con la codicia. Otra cosa, estas personas que se dicen apóstoles son personas que son intocables para la autoridad civil, es decir, son personas implacables, que sienten que ellos no tienen ningún deber con la sociedad, que no tienen ningún deber cívico, e incluso se coluden entre cuestiones públicas para poder ellos hacer proselitismo, para poder seguir generando poderes y riquezas. ¿Qué otra cosa? Monta negocios a partir de las ofrendas. ¿Cómo es esto? Decía el Señor Jesucristo algo bien importante: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí es bueno también, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, ¿no?, hablando de la religión, es ayudar a las viudas, a los enfermos, y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 25, Él decía, pues por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces, hay algunos falsos apóstoles que aprovechan esta coyuntura para, a partir de las donaciones de los hermanos, para obras nobles, empiezan a montar negocios, empiezan a montar cosas que beneficien no a la iglesia, a los pobres, sino que para beneficios personales. ¿Qué otra cosa? Politizan la religión. Esto es bien común. Son personas que van entre políticos y al político le dan la silla, hasta lo invitan a comer, y al pobre hasta feo lo miran.
¿Qué así enseñó el Señor Jesucristo? Y te quiero poner el ejemplo. El Señor Jesucristo, así como comía con publicanos y era criticado por comer con los publicanos y con las rameras y por estar con el escalón más bajo de la sociedad, también comía, por ejemplo, con aquel hombre llamado Zaqueo, recaudador de impuestos, y para él le daba lo mismo el pobre y el rico, porque sabía que el alma valía lo mismo para Dios. Pero ¿qué hacen estos falsos apóstoles? Menosprecian al pobre, pero al poderoso hasta le invitan festines en su propia casa. Otra característica que tienen los falsos apóstoles es que no rechazan los títulos divinos, que a veces por ignorancia, porque pues todos somos ignorantes, yo soy ignorante de muchas cosas, pero a veces porque quizás un milagro, porque quizás una palabra que conmovió el corazón de la persona y le dice, usted es Dios. Imagínate nada más, qué herejía está diciendo el hombre que ignora la naturaleza divina. ¿Y qué hace el falso apóstol? Bueno, pues tú lo has dicho. Y toman para ellos honra que no es más que para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Pongamos un ejemplo de la Biblia. ¿Te acuerdas de Cornelio? Cuando el apóstol Pedro lo fue a visitar. Y bueno, estas dos personas se encuentran. Llega el momento en que un hombre común y corriente como lo soy yo, se va a encontrar en la presencia de un apóstol de Jesucristo, de alguien que habló, que convivió con Jesucristo. Y cuando lo ven, su primer reacción, y te lo digo por la ignorancia de no reconocer la autoridad de Dios, dice la Biblia que inmediatamente cuando lo ve lo distingue, porque distinguió el poder que portaba el apóstol Pedro, y se inclina de rodillas frente al apóstol. ¿Cuál fue la reacción de un auténtico apóstol de Jesucristo? Dijo, no, levántate, yo mismo también soy hombre. Es decir, esta honra que solamente era para Dios, él no la aceptó. Pero hay algunos maestros, falsos apóstoles, que sí lo aceptan. Y no solamente lo aceptan, sino que lo promueven de manera tácita, para que esto se siga repitiendo y ellos se sientan crecidos, cuando lo que decía el apóstol Pablo era, conforme crezca vuestra fe, hablándole de los creyentes, seremos muy engrandecidos. ¿Quién los engrandece a los apóstoles verdaderos de Dios? Pues el mismo Dios. Muy bien, entonces esto es acerca de el poder y las riquezas, características que no se escapan de estos hombres porque es algo atractivo para ellos, es algo atractivo carnalmente. Pero un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, y entendamos la separación, hombre de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, y un apóstol de Jesucristo es un elegido de Jesucristo para representarle en la tierra. Él no se deja seducir ni por esto. Y el mismo apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 8, los últimos versículos: ¿y quién me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, angustia, la muerte. Y decía, yo estoy cierto que ni lo alto ni lo profundo, ni riquezas, ni principados, ni potestades, es decir, nada lo iba a apartar de su ministerio, que era la predicación del evangelio para salvación del alma y para heredar el reino de los cielos. No para heredar cosas terrenales, porque todo lo que hay aquí en la tierra es perecedero y tiene fecha de caducidad, así como nuestra propia vida. Otra característica que tienen estos hombres es que tienen doctrinas o predican doctrinas heréticas, es decir, predican la herejía. ¿Cómo es esto? Rechazan la Biblia como palabra revelada en el tiempo antiguo y que sirve como una guía para la salvación. Y no solamente la minimizan, sino le quitan la importancia que tiene como regla de fe.
y empiezan a sacar tratados y empiezan a sacar conclusiones y anotan ellos sus propios evangelios. Y de ahí ojalá te venga alguien a la mente que tienen evangelios y que dicen esto es palabra de Dios, cuando realmente utilizan el pretexto de la revelación para confundir a la iglesia. Y yo no digo que haya hombres que hablen la palabra de Dios, y sí los hay, y yo he conocido a dos que han hablado palabra de Dios. Pero una cosa es decir, el Señor me reveló algo que va en contra de la doctrina verdadera. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas y les decía, y cualquiera que viniese, incluso yo, porque él se conocía como ser humano, o un ángel del cielo les predicase un evangelio diferente al que ustedes han aprendido, del cual Cristo me ha revelado a mí, hablando el apóstol Pablo, el tal sea separado, sea anatema, y en el sentido amplio de la palabra hasta dice sea maldito. Así que usan el pretexto de que Dios les revela para tomar parte, para aumentar sus dominios, para enriquecerse y para tener aún más poder. Y no me refiero al poder espiritual, al poder de salvación, al poder del amor, al poder político, al poder terrenal. Estos son falsos apóstoles, de los cuales hace un momento vimos cómo se nos advierte para no caer en estas trampas. Y otra cosa, cambian conceptos. Mira, antes de irnos al siguiente corte, no sé cuánto tiempo nos falte, Rogel, ahí en cabina, 1 minuto. Bueno, te lo voy a decir después del corte. Pero yo escuché a un pastor, un predicador, decir unas palabras que a mí me llenaron de tanto celo espiritual, que bueno, regresando del corte te platico este testimonio. No se va. ¿Qué tal, querido Radio Escuchas? Seguimos en su programa Radio Escucha la Verdad, en su predicación. Las doctrinas heréticas que estos enseñan, e incluso a veces niegan y contradicen la doctrina puesta por Cristo desde tiempos antiguos, y que si fueran apóstoles de Dios verdaderos, a pesar del cambio tecnológico y la evolución del conocimiento, la doctrina no cambia, no se moldea. La doctrina es una, y decía el Señor Jesucristo, y todo va a pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Pero aquellos que están haciendo que las palabras de Cristo ya no sea válida porque el tiempo ha cambiado, es una total mentira y un total engaño. Porque aunque no estemos en el tiempo de Cristo, podemos seguir su enseñanza al pie de la letra, y por eso son los verdaderos apóstoles, para enseñarnos, para acotar el camino, para que si se me ocurre algún día meterme a bailar un templo, Él diga, no, al Señor le agrada tal y cual, porque así está escrito en la Biblia. Si a mí algún día se me antoja poner una imagen en el templo de alguien o de algo, no, porque la adoración es solamente para Dios. Este es uno de los principales trabajos de los apóstoles de Jesucristo, mas no es el tema del día de hoy. En aquellos días, tu hermano escuchó un texto que en lo particular a mí me llena de mucha esperanza y me da fuerzas espirituales. Cuando el Señor Jesucristo ya se iba a dejar a sus apóstoles solos, y les empieza a hablar ahí en Juan 14, en el verso 16, y yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Y aquellos que le estaban escuchando decían, pues ¿cómo no nos vas a dejar solos si sí te vas? Te vas a quedar en nuestra mente como un recuerdo nada más, pero lo cierto es que sí te vas a ir. Y dice, yo rogaré al Padre, en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y yo te invito a que lo leas en casa cuando puedas. El verso 26, porque me voy a pasar 10 versículos. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Fíjate nada más, qué palabras tan hermosas da el Señor Jesucristo. Decía, yo ya me voy a ir, pero en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, vendrá un Espíritu que les va a consolar. Pero no solamente los va a consolar, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, uno de los trabajos
tendrían los apóstoles en ese tiempo es incitar a las personas que en el nombre de Jesucristo busquen ese Espíritu Consolador, porque ese Espíritu Consolador les iba a fortalecer en los momentos más tristes. Y el trabajo de los hombres, de los apóstoles de Jesucristo, sería enseñarles y decirles: está el Espíritu Consolador, en el nombre de Jesucristo van a recibir el Espíritu Santo. Pero tu hermano escucha algo así como, parafraseado te lo voy a decir, él decía, a veces nosotros malinterpretamos la Biblia, pero el Espíritu Consolador no es el Espíritu Santo. Y yo le ponía pause y lo regresaba. Esta transmisión, este video que me encontré colgado en el YouTube, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Consolador del cual hablaba Cristo es tal hombre. Y yo me quedaba pensando y decía, ¿qué clase de herejía están predicando? Y tu hermano se enojó de tal forma que mejor apagué ese aparato y le pedí la ayuda a Dios para no estarme equivocando. Es importante saber que los falsos apóstoles, los falsos maestros van a tomar de la Biblia lo que les convenga, lo que mejor les parezca, y lo demás vamos desechándolo. Cuando decía el apóstol Pablo a Timoteo, y toda la Escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios y tiene utilidad fáctica en nuestra vida para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para instruirnos en justicia. Sin embargo, los falsos apóstoles le quitan, le ponen, le tuercen con tal de predicar algo que no nos va a llevar hacia la salvación. Bien, seguimos con otro. Promueven juicios contra los que los contradicen, porque cuidadito con que les contradigas. No se prestan al diálogo, al contrario, ¿sabes qué hacen? Te tachan de hereje y fin de la historia. Aseguran, esto ya te lo había dicho, aseguran haber visto a Dios, aseguran haber viajado al cielo o al infierno y comparten sus experiencias, y aquellos que somos más incautos pues caemos en ese juego de palabras. No corrigen el pecado y la herejía, no se encargan de decir, ¿saben qué? Lo que se está haciendo está mal, esto está corrupto, vamos a cambiarlo. No, al contrario, mejor hacen como que no ven las cosas, y al final todo esto acaba en el error y en las consecuencias del error. Mienten. Esta es una de las principales características, la mentira. Inventan, como lo que te decía hace un ratito, inventan y dicen que vieron, o dicen tenemos presencia en tal lugar, y su boca está llena de mentira. Bueno, aquí vamos a dejar pausado el tema. Esto es todo por el día de hoy. Dios los bendiga. Los que dicen que este libro es basura, los que dicen que este libro no nos ayuda como regla de fe, o que los que nos dicen que la palabra inspirada por Dios en el tiempo antiguo es palabra muerta, hay que tener cuidado, porque son las señales de que la persona que te dice esto no es un enviado genuino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bueno calzar todo lo que decimos con la Santa Biblia. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. No los oidores son los que han hallado gracia delante de Dios. Dios será de los que practican y hacen su voluntad. Dice el Señor Jesucristo, cualquiera que me oye esta palabra de Dios y no la pone por obra, se compara a un hombre insensato. Insensato. Fíjate quién fue el que dijo insensato a todo aquel cristiano que profesa ser de Dios y no practica lo de Dios. ¿Cómo le llama a Cristo Jesús? Insensato le llama a Dios. Insensato le llama al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cree en Cristo.
porque alaba a Dios, porque cree en Dios conforme a su criterio propio y no conforme a la disciplina que está en la Santa Biblia. Dice el Señor que cualquiera que oye y no practica y no pone por obra, dice, le comprara a un hombre insensato que se pone a edificar su casa sobre la arena. Y cualquier viento o río tumba aquella casa y son peores. Así compara a los cristianos, no son fieles. Hoy están alabando a Dios y como no edifican su casa sobre la roca que es mi Señor Jesucristo para practicarla, para poner por obra, cualquier mujer, cualquier muchacha se lo saca, cualquier trabajo, cualquier dinero, cualquier amenaza, cualquier miedo, cualquier vergüenza, cualquier interés o conveniencia del mundo o persecución, corre y déjalo de Dios. Eso es río, eso es viento. Y son peores sus ruinas. Qué sabio es mi Dios. Este consejo, esta exhortación es para que nos afirmemos en Cristo nuestro amado y Salvador. No dilata el Señor Jesús. Tú sabes hoy, eso es río, eso es viento. Y son peores sus ruinas. Qué sabio es mi Dios. Este consejo, esta exhortación es para que nos afirmemos en Cristo nuestro amado y Salvador. No dilata el Señor Jesús.